Saludos amigos y bienvenidos a Nitrosaurio TV. Hoy traemos un tema que a más de uno seguramente le va a poner los pelos de punta. Vamos a hablar de casos OVNI de aquí, de España. Y para ello tenemos un invitado de excepción. Tenemos hoy con nosotros a Rafa Fernández, gran conocedor del misterio, creador del canal En Busca de la Verdad, del que os dejaré el link aquí abajo y en la descripción, y también el link de su página web para que podáis acceder a ella y ver su contenido, que es realmente interesante. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos hoy. Muy buenas, ¿qué tal? Pues gracias a ti por invitarme a tu canal. La verdad que es un auténtico placer, porque al parecer el tema que tenemos hoy es realmente interesante, ¿verdad, Rafa? Hablamos de casos aquí de España, ovnis, y la verdad los hay y son impresionantes. Pues sí, la verdad es que cuando hablamos del fenómeno ovni y ciertas personas o ciertos sectores quieren como, pues bueno, desmentir estos casos, pues es muy curioso porque en España, no hace falta irse a otros países, tenemos por la Fuerza Aérea Española casos clasificados de fenómenos anómalos en nuestros aires, o sea, sería archivados, o sea, casos archivados clasificados sobre el fenómeno ovni. Efectivamente, pues la verdad hemos hecho una pequeña selección de casos de los que os vamos a comentar hoy. Y si te parece bien, Rafa, comenzar con uno de ellos. Pues sí, yo quiero contar un caso que yo recogí esto de primera mano. Fue una persona, un soldado, en una base, concretamente pues del Ejército de Tierra. No voy a dar datos porque esto en realidad está archivado, está clasificado y hay que tener un poco de tacto con estos temas. Pues yo recogí un testimonio de un muchacho, soldado del Ejército Español, del Ejército de Tierra concretamente, y en una base en Andalucía. Sabemos que hay muchas bases, pues bueno, vamos a dar un poquito la descripción geográfica. Pues este muchacho, pues bueno, pues en aquel momento era soldado, ahora ya ha ido ascendiendo, ya es algo mayor, ya no es un muchacho, y poco a poco él iba conociendo, pues todo lo que yo pues iba divulgando a través de radio, a través de muchas revistas que también he podido escribir, y entonces él se me acerca y me cuenta lo siguiente, que él estaba una noche de guardia y estaba haciendo pues lo que era una guardia perimetral. La guardia perimetral, pues bueno, es ni más ni menos que lo que se suele llamar las guardias de garita, que está pues el soldado permanece durante 2 horas y lo van cambiando de puesto y luego pues cada ciertas horas pues tiene un descanso y tal. Entonces había una zona que estaba pues no lindaba con ninguna carretera, no lindaba con nada, simplemente pues era una zona perimetral pues que era los límites del cuartel, en este caso de la base. Pues este hombre tenía conocimiento, este muchacho, de que por aquella zona siempre deambulaban ciervos, porque es un caso muy curioso que en esta zona pues los ciervos entraban dentro de la base a ciertas horas de la noche porque sabían que dentro de la base no los iban a cazar. Entonces el ciervo, que es un animal súper inteligente, pues bueno, entran en esta base pues para no ser cazados. Esto lo sabía este hombre y todo esto viene a que él en esta guardia, ya eran entradas las 4 de la mañana, pues escucha pues un movimiento en una zona a unos 60-50 metros de él, escucha pues un movimiento de arbustos, de zarzas, ¿no? Entonces él asoma su cabeza pues por esta puerta de esta garita y con una linterna él pues enfoca, ilumina esa zona y no ve nada, pero él sigue escuchando pues una serie de ruidos, pasos, zarzas moviéndose. No le presta mucha atención cuando al cabo de 4 o 5 minutos aproximadamente vuelve a escuchar otra vez el mismo ruido. Claro, él ya no sabe qué hacer y pues bueno, vuelve a encender la linterna, empieza a iluminar esa zona y él ya sale de la garita y se va aproximando, fusil en mano, muy despacito, y él en voz alta pregunta: ¿quién va ahí? A lo que una voz igual que la suya, ojo con esto, responde lo mismo: ¿quién va ahí?
Claro, el chaval se queda parado, como diciendo, esto es una broma. Entonces él empieza a desplazarse lateralmente, no va directamente hacia este objetivo, que él no ve nada, y empieza a hablar en voz alta. Oye, si esto es una broma de mal gusto, sal de ahí. Y él se queda parado y vuelve a escuchar su misma voz, como si fuera un eco, pero claro, en esa zona no había ningún muro, ninguna pared, nada. Simplemente escucha de nuevo su voz. A lo que él ve que está ocurriendo algo, él carga el arma automáticamente y quita el seguro del arma. Y por tercera vez dice, sal de ahí o me veré obligado a disparar. Vuelve a escuchar lo mismo, a lo que él da un disparo al aire. Claro, en el momento en que, imagínate, en el silencio de la noche da un disparo al aire, pues automáticamente se crea un estado de alerta. Se queda todo en silencio, él observa apuntando en esa zona donde él escuchaba esa voz, cuando él ve de repente como lateralmente se mueve un ser de unos 2 metros más o menos, o 2 metros y medio. Dice que iba enfundado pues en un traje como de neopreno, oscuro, podía ser azul marino, negro, un color muy oscuro, y le ve perfectamente pues la silueta, porque él estaba alumbrando con una linterna. Dice que lo que a él le causó más miedo, en este caso, es que la cara no se le veía nada a la cara, era como si tuviese algo que no le permitiese ver la cara, incluso con una luz, una linterna potente que le estaba alumbrando. Claro, aquel ser sale, se enfrenta uno a otro, y claro, este chaval lo siguiente que hace es lanzar otro disparo al aire, porque no sabe lo que es. Tú imagínate a 30 o 40 metros un ser de 2 metros, más de 2 metros. Entonces, claro, este ser ante el disparo no reacciona, y él aquí es donde entra en pánico. Automáticamente él va reculando, apuntando a este ser no se mueve, y claro, al segundo disparo ya empiezan a escucharse ruidos de vehículos internos de la base, cómo se van acercando, porque claro, tú imagínate, 2 disparos al aire. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Pues en ese momento, cuando él gira la cara hacia unos vehículos que venían del propio cuartel y vuelve a mirar al objetivo, desaparece. O sea, aquello como si se hubiese esfumado. O sea, él ante sus ojos ve como aquello se va. O sea, no es que da un paso atrás o un paso adelante o sale corriendo. No, es que se volatiliza en ese momento. Desaparece por completo. Entonces llega el jefe de la guardia, le pregunta y él le cuenta lo que ha ocurrido. Y todo eso fue en el transcurso de 15 minutos aproximadamente. Claro, el jefe de la guardia, el oficial de la guardia, pues se queda un poco atónito, porque le dice, mira, es que esto no tiene sentido. Entonces lo que hace es, le cubren su puesto, y él se va a lo que es la oficina, el despacho en este caso, del oficial de guardia, y tiene que redactar un informe sobre esto. Una vez que él ya deja su guardia, él se va a descansar, porque son guardias de 24 horas, pues él al día siguiente va en busca de este oficial de guardia a hablar con él y preguntarle que si esto se va a informar, si se va a elaborar un informe y tal, a lo que le responden pues que eso es una tontería, que no piense en eso, que eso sería porque él estaba cansado. Él en el informe describe todo lo que te he contado, la voz esta que él escucha, que es su propia voz, o sea, es como si yo me escuchara a mí mismo. Es como si algún dispositivo hubiese detrás de esas zarzas que estuviese grabando y simultáneamente devolviera la voz que él estaba emitiendo. No le encuentra él personalmente ninguna explicación aparente al tema,
Y el caso más curioso es que este hecho quedó archivado y clasificado en los archivos del Ejército Español. Es la verdad que es increíble porque me lo estabas contando y se me estaban prácticamente poniendo los pelos de punta. En ese momento que estás tú solo, escuchas tu propia voz, parece ser que hay un patrón porque se ven, al parecer, este tipo de fenómenos muy atraídos por las bases militares, Ujú. como si tratasen de adquirir algún tipo de información, estar controlando, saber lo que se está haciendo. No sé, la verdad es curioso porque Sí. el siguiente caso que te iba a comentar trata también exactamente de lo mismo. Están vinculados siempre a bases militares ese interés. Pues sí, da la sensación de que no sería el primer caso, por eso cuando nos llegan noticias de otros países, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, el caso de Rendlesham Forest, casos como el de Roswell, casos la base de Dulce, claro, esto suena a ciencia ficción, pero es que en países más cercanos, como el nuestro, pues también ocurren, o sea, parece que sí, que es como si estuviesen controlando, ¿no? Un poco qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene, qué armamento se utiliza. O sea, yo soy partidario de que estas entidades controlan, vamos, milimétricamente, qué es lo que hay dentro de cada base. Yo creo que sí. Sí, sí, la verdad que sí. Además, también si nos vamos a casos ya de Estados Unidos y de Rusia, parece que están especialmente atentos a temas sobre todo también nucleares. Ujú. Cuando va a haber algún tipo de ensayo, algún tipo de prueba, parece ser que los avistamientos se multiplican y sí, efectivamente hay un control. Sí, Eso está claro. es muy curioso, la verdad. Es un tema muy interesante. Pues os traigo también otra historia que sucede el 12 de noviembre de 1976 en Talavera la Real, en Badajoz. El evento concretamente empieza a suceder a partir de las 12:30 de la noche. Un grupo de soldados haciendo la guardia habitual de rutina en la zona de combustibles, concretamente José Manuel Trejo, José Hidalgo, Carrizosa, otro soldado que le acompañaba y un perro ya veterano y muy querido en la base, bautizado como León, pues estaban haciendo pues la guardia rutinaria. Y en un momento dado, fuera de lo que es el perímetro, fuera del muro de la base, lo mismo que me comentabas, se empieza a escuchar una especie de estruendo de ramas, de hojas, de movimientos allí fuera, que la verdad los dejan un poco atónitos. En ese momento el perro, León, se pone a rodear a los soldados como si tratase de advertirles de un peligro o protegerles incluso, y en ese momento pues hay una enorme explosión de luz. En ese mismo sitio donde se había escuchado ese sonido, fuera del muro, hay una explosión de luz que que es capaz, quiero decir, de verse en toda la base. Desde la caseta de guardia hasta los soldados en las camarillas que se estaban cambiando, todos son testigos de esto. Pues pasan unos segundos, unos 5 segundos, y en ese momento los soldados miran a su derecha y ya dentro de la base en el muro ven flotando a 50 centímetros del suelo una figura de 2,5 metros, que desprendía una especie de resplandor verde y que tenía como una escafandra de color negro. Se quedan inmóviles, se hace el silencio y en un momento dado esta figura con uno de los brazos como que apunta a uno de los soldados, concretamente a José Manuel Trejo, y en ese momento este soldado describe que siente como si en el pecho le atravesasen como una especie de barra de metal candente y que incluso la nota salir por su espalda. Esta sensación hace que se desplome, prácticamente desmayado del dolor, y en ese momento otro de los soldados empieza a gritar que lo ha matado, y el perro se lanza directamente en un salto enorme contra esta figura, pero justo cuando parece que la va a morder, que la va a agarrar, digamos, sale rebotado hacia atrás como si hubiese chocado con una especie de cristal invisible. En ese momento, viendo esto, los otros soldados, decididos con el CEDME, empiezan a vaciar ráfagas contra esta entidad, lo que fuese, prácticamente vaciando sus cargadores. Y a los pocos segundos, esta figura, que parece no haberse inmutado por los disparos, desaparece. Pero desaparece de una forma muy curiosa porque desaparece como cuando se apaga un televisor antiguo, que una luz se va hacia el centro, así como un círculo, pum, pues se apaga de esa misma manera y desaparece. Empieza a sonar la alarma de la base, todo un caos, incluso empiezan a pasar dos vehículos civiles por la carretera al lado de la base y literalmente son tiroteados por los soldados de guardia porque están tan atemorizados con lo que está ocurriendo que ametrallan a estos coches, que por suerte ninguno salió ni siquiera herido, pero bueno, no hubo que lamentar ningún daño.
Bueno, pues también se redacta un informe. Varios de esos soldados que estaban en el grupo se ven afectados seriamente. Uno queda en coma, otro desarrolla un Parkinson a través de esta experiencia. O sea, tú mira qué cosas le suceden a estos hombres. Ujú. Además, ya como digamos guinda final del pastel, un mes después de que esto suceda, el jefe de la base, el teniente coronel Jaraiz, sin más, sin avisar a nadie, coge su avión, sin permiso para volar, un día con niebla, y la última comunicación que hace a control es estoy yendo hacia el objeto, estoy yendo hacia el objeto, y no se vuelve a saber nunca nada más, ni de Jaraiz, ni del avión, ni de nada. Y bueno, pues este soldado, que era José Manuel Trejo, que estuvo en coma 13 días, esos 13 días que estuvo en coma, él estaba contando cosas, y le estuvieron grabando todo lo que decía. Y no sé, pues también muy extraño que agentes del gobierno, digamos, muestren ese interés y estando alguien internado en el hospital en coma, estén con grabadoras ahí tratando de averiguar qué es lo que cuentas. Claro, claro. Aquí vemos otra vez cómo se repite, ¿no? La información secreta, porque todo esto es secreto. Porque claro, una cosa que hay que tener en cuenta, no solo en nuestro país, sino en cualquier país que se precie que tenga un ejército, pues ¿qué es lo que puede ocurrir? Imagínate si algo anómalo o alguien o alguna potencia pues lo que hace es invadir el espacio aéreo o hacer una incursión física pues en un cuartel. O sea, te puedes exponer a que te metan en la cárcel en el caso de que sea pues una persona. Se ha dado casos, no han sido temas ovni, de personas que por equivocación, esto es muy curioso, han entrado a una base, se han adentrado, no han sabido que era esos terrenos ya eran de la base, han saltado pues un alambre de espinos o lo que sea, se han adentrado y una vez dentro, pues automáticamente los han detenido, han tenido que llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, o sea, a la policía en este caso, y sin conocer que esa zona era militar, los han tenido que detener y esto es algo complicado. Entonces, imagínate, si es algo humano, hay una detención, pero imagínate si no sabes lo que es. O sea, es aquí donde ya empieza un poco el kit de la cuestión de todo esto. Ahora yo te quiero contar otro caso de otra vez volvemos a ver el tema de las guardias, porque en las guardias se ven muchas cosas y por ejemplo en esta historia pues hubo mucho más movimiento. Aquí no vieron nada los protagonistas, fueron dos protagonistas, estaban de guardia, iban haciendo lo que era vueltas de forma interna de esta base, una base donde hay pues un número elevado de carros de combate aquí en España. Y lo curioso es que dan un aviso a este vehículo, le dicen que se vayan a una zona determinada de un campo de maniobras que está dentro de esta base. Esta base es inmensa, o sea, podemos decir, dar como dato curioso que en esta base, en sus tiempos de bonanza, hubieron pues cerca de 6.000 efectivos militares. Ahora con los recortes y todo esto pues pueden quedar pues unos 3.500, casi 4.000 efectivos militares. Pues bueno, esta pareja de militares son avisados por radio que acudan a una zona del campo de maniobras. Claro, los dos militares pues bueno, dan el ok, que han recibido el mensaje, y cuando se van dirigiendo hacia el campo de maniobras, que es aproximadamente, pues habrían pues unos 2-3 kilómetros, conforme se van acercando al campo de maniobras, le preguntan por radio al suboficial que había en el otro lado de la radio que dónde exactamente. Entonces este suboficial le indica un punto que era un alto de una loma, por decirlo así, que estaba pues apartado un poquito de esta carretera interna de la base. Ellos se dirigen hacia esa cota y una vez allí, ellos extrañados, esta pareja, vuelven a hablar por radio con el suboficial que estaba de guardia y le preguntan qué es lo que tienen que hacer allí. Claro, el suboficial de guardia les comenta que si ellos ven algo, porque esto quedaba en una loma,
y justamente enfrente pues había una llanura, una explanada kilométrica de muchos kilómetros cuadrados, que es donde hacían pruebas de armamento, de lo que son pues bueno, disparos de los carros de combate pues a blancos que ponían allí. Bueno, ellos no ven nada, les dice el suboficial que permanezcan ahí durante un rato. Ellos salen con un foco muy potente que llevan estos vehículos, pues manualmente empiezan a mirar a ver si hay algo. Ellos no ven nada y hay otro contacto por parte del suboficial de guardia y les indica que bajen al campo de maniobras a ver si hay algo, si hay alguien o algo. Claro, los dos chicos se miran como diciendo, bueno, pues bajaremos a esa explanada. Van bajando, allí no ven nada, se detienen pues al cabo de 10 minutos de andar por esta carretera, metiéndose dentro de esta explanada. Se bajan del vehículo, empiezan a mirar con un foco súper potente hacia los lados, hacia el fondo. Uno de ellos comenta que en la lejanía pues hay una montaña y que este foco pues prácticamente alumbraba la lejanía de cerca de esta montaña, ¿no? No ven absolutamente nada y vuelven a tener otro mensaje de radio y les pregunta el suboficial que dónde están ellos, porque el conductor le da datos exactos de dónde se encuentran. Y el suboficial de guardia les pregunta, ¿tenéis algo encima de vosotros? A lo que ellos se quedan muy parados, uno de ellos sale del vehículo, enfoca hacia el cielo y no ven absolutamente nada. Al cabo de 10 minutos aparece otro vehículo de la guardia y se entabla una conversación. En esta conversación, pues bueno, venía poco más o menos pues a preguntarles si han visto algo, si han habido movimientos. Uno de ellos comenta, no, yo he visto pues un par de liebres, un par de conejos que habían por aquí, que han pasado, no hemos visto nada. Al alumbrar a los árboles, pues claro, los pájaros hacían cantaban o hacían su sonido, ¿no? El revoloteo de los pájaros cuando enfocaban con este haz de luz potentísimo los árboles, pero que no ven nada, absolutamente. Bueno, automáticamente pues regresan estos dos vehículos ya a otra zona y aquello queda tal cual, o sea, tal como te lo estoy contando. Pues uno de estos protagonistas al día siguiente, no, al otro día, a los 2 días, habla con uno de los soldados que estaba en el puesto de guardia en la radio y le comenta pues que en esa base, esto es muy curioso, es una base del Ejército de Tierra, en esa base hay un radar que pertenece al Ejército del Aire y son instalaciones que están asistidas por militares del Ejército del Aire y bueno, pues estos militares tienen pues sus instalaciones, los del Ejército del Aire, pero que no tienen un gran contacto con los del Ejército de Tierra, porque ya se sabe que todo lo que hay dentro del tema de radares pues es prácticamente secreto. Entonces, pues bueno, los que trabajan dentro de esa pequeña instalación de ese radar, pues no tenían una gran relación con el resto de la base. Claro, este muchacho les pregunta, bueno, al soldado, le pregunta que por qué esa noche los hicieron ir de un sitio para otro, de aquí para allá, y el soldado que estaba dentro del puesto de guardia en la radio le dice que los del Ejército del Aire, que tienen este radar, comunican con ellos por radio interna y les comentan de que hay un objeto enorme que está en esa zona parado, en el aire, estacionario. Claro, el chico que fue el que salía, alumbraba para aquí, alumbraba para allá, dice que él no vio nada. Con lo que el soldado le contesta que algo había en esa zona del campo de maniobras y había un gran nerviosismo por la radio. Le hizo un comentario como, si tú hubieses llegado a estar aquí, tú te hubieses puesto nervioso. Dice, hombre, yo como estábamos los dos de un lado para otro, pues no sabíamos qué es lo que teníamos, ni qué es lo que estaba ocurriendo en realidad. El caso curioso de esto es que este protagonista de esta pareja, uno de estos dos,
quiso también indagar un poquito más, ir a estancias superiores, y le dicen pues que lo deje estar, que no es un tema que él deba de preocuparse, a lo que él empieza a darse cuenta que en esa zona ha habido un objeto. Hubo un objeto. Este muchacho, al cabo del tercer o cuarto día, se aproxima con su propio vehículo, se aproxima al campo de maniobras, que no estaba muy autorizado a hacer esa acción, y él va bajando siguiendo los pasos que él hizo con su compañero, a lo que él ve unas grandes marcas cuadradas en el campo de maniobras, como si se hubiese posado un objeto redondo con unas patas cuadradas, por decirlo así, unas marcas un tanto extrañas, y que estaban hundidas pues prácticamente unos 50 centímetros en el suelo. Él pudo reconocer porque hacía unos días había llovido, y es muy curioso porque en ese campo de maniobras la fama que tenía ese campo es que se anegaba de agua. Cada vez que llovía, pues aquello era un barrizal pues muy grande, ¿no? Pues bueno, aquello estaba prácticamente seco. Él se va acercando y empieza a ver cómo estas marcas pues son unas marcas importantes, y empieza pues con sus propios pasos a medir qué distancia hay de uno a otro. Él cuenta que de una marca a otra habían unos 30 metros aproximadamente. No pudo terminar porque apareció un vehículo de la guardia que tocaba en ese momento, y le piden por favor que abandone esa zona, porque es zona de prácticas de tiro. A lo que él se hace un poco el despistado y dice, no, yo es que he venido aquí porque había visto la otra noche que habían conejos y liebres y tal, y como a mí me gusta la caza, y lo que intentó pues bueno era pues disimular un poco, ¿no? Automáticamente este chico se va, y es cuando él entra en contacto conmigo y me cuenta todo esto. A día de hoy, este relato que os acabo de contar está clasificado en el Ejército, en el Ministerio de Defensa concretamente. La verdad que es increíble. Siempre ese recelo, digamos, por lo militar, digamos, para esconder o camuflar o, digamos, que desmentir todo este tipo de encuentros. Desde luego que no salgan a la luz pública. ¿Por qué cuestiones o por qué motivos pensarías que harían esto? Que no se lo cuentan, que lo guardan con tanto recelo todos estos conocimientos. Hombre, tú imagínate que esto llega a la opinión pública. O sea, esto si llega a la opinión pública, primero, ¿qué clase de ejército tenemos en España, ¿no? Que cualquier objeto se pueda adentrar dentro de una base militar. Claro. Y que, aunque es detectado, momentáneamente, este objeto fue detectado durante un tiempo, pero luego ya este objeto desaparece, no se le ve una trayectoria de escape, sino se apaga en el radar. Se esfuma. Entonces, claro, ¿qué armamento tienen? Pues no se sabe quiénes son. No se sabe, porque aquí no se han visto humanoides en este relato, ¿no? Puede ser armamento de otro país, armamento propio español, un ovni. Claro, esto no puede trascender. Imagínate, habría un poco de pánico, ¿no? Diciendo, pues bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. Un objeto que se mete en una base militar, pues con una base militar importante en España, ¿no? No sé, es algo curioso, y además da la sensación como que estos objetos o estas cosas o estos ovnis o estos visitantes de otro lugar, pues da la sensación de que saben, ¿no?, dónde se meten, porque saben que los ejércitos no pueden divulgar esto, si no habría un caos completo. Claro, o sea, digamos que esa vulnerabilidad es lo que crearía un poco el pánico en la gente, saber que el propio ejército ni sabe lo que es, ni tiene la capacidad ni la medida, ni para detenerlo, claro, ni para... Claro. Sería curioso, claro. Pues hay otro caso más que yo había también recopilado, que es un poco un caso clásico, es el caso Manises, en el que seguro que ya has escuchado hablar. Uh-huh. Este sucede el 11 de noviembre de 1979. Un avión comercial, concretamente un modelo Super Caravelle de la compañía TAE, una compañía ya desaparecida, con 109 pasajeros a bordo, venía de dirección Austria, yendo rumbo a Tenerife.
pues el vuelo transcurría con total normalidad, pero aproximadamente a las 11 de la noche, podríamos decir a la mitad del vuelo, el piloto, Francisco Javier Sáez de Tejada, y prácticamente toda la tripulación, observan por las ventanillas, digamos, una serie de luces rojas que parece que se van acercando al avión. Claro, empieza a haber un poco de nerviosismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que se acerca? Pero claro, el nerviosismo aumenta cuando ven que prácticamente las luces van en rumbo de colisión contra el avión. Bueno, el piloto contacta con el radar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, pidiendo un poco de explicaciones a ver si sabe lo que es. Este radar no detecta absolutamente nada. Entonces el piloto, por su propia cuenta y riesgo, digamos, decide comenzar a efectuar una serie de maniobras evasivas. Trata de ascender primero y este objeto, pues como si estuviese jugando con él, asciende a una velocidad mucho mayor, luego al revés, luego desciende, pero nada, no son capaces de ninguna forma de deshacerse del objeto, sino que además cada vez está más y más cerca. Lo cual pues finalmente obliga al piloto a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en el municipio de Valencia, y pues a la vez que solicita permiso para hacer este aterrizaje de emergencia, pues también sugiere que sería recomendable enviar un caza para tratar de saber qué es ese objeto, porque considera que es un auténtico peligro. Y así es, efectivamente, a la 1:20 ya de la madrugada, un Mirage F1, pilotado por Fernando Cámara, capitán del Ejército del Aire, pues sale en Scramble, es decir, que despega en misión a la búsqueda de este objeto. Bueno, pues llega a la zona, ve la luz, pero no consigue acercarse a ella, pues porque la luz va a una velocidad mucho más elevada. Pide permiso a control para alcanzar la velocidad de supersónico y pues se lo conceden, alcanzando una velocidad de 1,4 Mach, que vendrían a ser unos 1700 km por hora aproximadamente. Ya a esta velocidad sí que consigue acercarse al objeto y va distinguiendo una figura de forma cónica que al parecer va cambiando de color. Él lo describe prácticamente como un adorno de Navidad que va cambiando de color, lo cual le deja atónito. Pero a los pocos segundos de estar observando este objeto, el objeto acelera a una velocidad enorme, desapareciendo prácticamente en el horizonte y haciendo imposible que lo persiga el caza. Pero bueno, pues el caza persiste, hay 2 acercamientos más a lo largo de hora y media de persecución, pero finalmente, pues por falta de combustible, Fernando Cámara se ve obligado a aterrizar. Y bueno, este es un poquito el resumen de lo que ocurrió aquel día. El objeto se perdió rumbo a África y bueno, se elaboraron diversos informes, hubo varios testigos que confirmaron el avistamiento desde tierra de este objeto y pues cayó un poco en silencio este caso, pero últimamente se le ha dado un poco de fama, otra vez se ha hablado de él y la verdad que es un caso también bastante interesante. Sí, además este caso hizo que un ministro en el Congreso hablara de este tema. O sea, en aquella época un ministro pues llegó a preguntar al presidente del gobierno qué es lo que estaba ocurriendo en España, que cualquier objeto podía invadir el espacio aéreo. O sea, ¿ves? Es lo que te estaba comentando. Todo esto se tiene que llevar con un alto secretismo, porque claro, en un principio podemos pensar que es un ovni, que puede ser, pues, oye, alguna civilización alienígena, pero, ¿y si no lo es? Que es un artefacto militar perteneciente a una potencia militar. Pues claro, esto levantó ampollas en España en aquel momento, se silenció, y de hecho el capitán Cámara, entonces, hoy es días coronel del Ejército del Aire, él lo cuenta pues en diferentes medios y él sabe lo que le ocurrió. O sea, es un hombre totalmente cuerdo. Quiero mencionar que las pruebas que se les hacen a los pilotos del Ejército del Aire no son cualquier tipo de pruebas. O sea, es más fácil que tú conduzcas un carro de combate a llevar un avión o un helicóptero de combate, estamos hablando, porque claro, has de tener pues una entereza mental, una agudeza visual, has de estar psicológicamente muy bien, muy centrado. Si no, imagínate, con un aparato de esos que valen tantos millones de euros, ¿no? Y luego ya por el potencial de armamento que puede llevar un avión de esas características, ¿no? Entonces esto levantó ampollas en su momento, a nivel político. Luego se silenció.
Luego se silenció porque no se le quiso dar más tema, más palabra al asunto, y ya aquello quedó prácticamente zanjado hasta que luego, posteriormente, investigadores de temas del misterio o de ufología aquí en España, pues empiezan a retomar este tema como uno de los casos, yo creo, que si no más relevantes de España, sino de Europa y creo que incluso del mundo también. Sí, la verdad que es un caso que casi se podría catalogar como de película de ciencia ficción, porque tanto testigos de primer nivel, cámara, que efectivamente, como comentas, hay que estar muy, muy preparado y ser una persona, desde luego, con unas capacidades fuera de lo normal para acabar pilotando uno de estos aviones de combate. Pues sí, al final nos van a quedar más incógnitas que respuestas sobre qué es lo que está sobrevolando y estos seres que nos están visitando, pero desde luego es un tema apasionante del que hablar, del que he disfrutado muchísimo hablando contigo sobre estos temas. Y nada, agradecerte enormemente que nos hayas acompañado aquí en Nitrosaurio TV, que sabes que es un auténtico placer, Rafa. Pues nada, gracias a ti por invitarme, y nada, que estoy abierto pues a cualquier otro tema que quieras tocar en relación a esto o a otros temas cuando tú me digas. Muchas gracias. Será un grandísimo placer, Rafa. Hasta pronto.